Radio Nacional de Colombia. Saludamos y damos la bienvenida a Somos Procuradores. Sonia Rodríguez, muy buenas tardes, bienvenida. Jimena, buenas tardes. Un saludo cordial para usted, para los oyentes de Contacto Directo, como usted lo señala. Estamos esta tarde en una nueva emisión de Somos Procuradores. Es tiempo de Procuraduría. Es tiempo de ciudadanía. Somos Procuradores. Programa de la Procuraduría General de la Nación. Hoy damos la bienvenida al programa Somos Procuradores a Sonia Patricia Telles Beltrán, Procuradora Delegada para la Infancia, la Adolescencia y la Familia. La doctora Telles es abogada en la Universidad Externado de Colombia con especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes. Fue magistrada auxiliar de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado y en la administración del entonces procurador Edgardo Maya fue procuradora auxiliar para Asuntos Constitucionales y delegada para Derechos Humanos. Bueno, con la Procuradora Telles vamos a hablar de los derechos de las mujeres, de la lucha contra la trata de personas, de las acciones para defender a las víctimas de agentes químicos y de la posición de la justicia frente a las reclamaciones de la mujer. Las líneas para que usted se comunique con nosotros en Bogotá 220-727 y la línea gratuita nacional 018-000 1189-59. Recuerde que también nos puede escribir al correo somosprocuradores@procuraduría.gov.co. Más Procuraduría, más ciudadanía. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña hoy. Con esta canción, Ella, que interpreta Bebe, damos la bienvenida de nuevo a este programa porque es un programa en el que vamos a hablar sobre todo de mujeres. Ayer el mundo conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Trata de Personas y desde la Procuraduría General se hizo un llamado para que Estado y sociedad trabajen para combatir este flagelo. Doctora Telles, ¿por qué se habla de trata de personas? Muy buenas tardes, Sonia, Jimena y a todos y todas nuestros oyentes. Hablamos de trata como la forma de comercialización del ser humano. Es la comercialización y la explotación no solo de mujeres, sino de hombres, de niños, niñas y adolescentes, como un flagelo que vive todo el mundo. No es exclusivo de Colombia, no es exclusivo de Latinoamérica, pero obviamente lo estamos viviendo también en Colombia y por lo tanto es importante que hablemos del tema porque es la cosificación, es tomar al ser humano, volverlo un objeto para comercializarlo a través de una serie de actividades que hacen redes que se han, voy a decirlo, especializado en esta clase de actividad. Bueno, pero ¿cuáles son esas conductas que más afectan a las mujeres, que más, digamos, indignan de alguna manera o vuelven indignas a las mujeres? Gracias, Jimena, por esa pregunta, porque voy a conectar ahí con dos cosas. Quiero contarles que, por ejemplo, en el tema de trata, de pronto quienes hoy nos escuchan no entienden qué es la trata y cuáles son esas manifestaciones de trata. La explotación sexual, la pornografía. La venta es cosificada, entonces la pornografía, el matrimonio servil, el trabajo forzado, es la moderna esclavitud que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo entero. Y otras formas es la violencia sexual, hablando ya de fuera del contexto de la trata, la violencia sexual, los tratos de palabra, físicos y psíquicos que se hacen a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Pues salimos a la calle y le preguntamos a los ciudadanos cómo ven a la justicia frente a la mujer. Que en Colombia la justicia no nos hace valer los derechos como mujeres, no nos respetan y hasta que no ocurre una calamidad no toman medidas. Hace falta más acompañamiento de parte del Estado. Muy regular, porque a veces no cumplen las funciones correctas para defender los derechos de ella. No, le falta mucho para que la mujer sea respetada. Pues yo creo que está un poco como olvidada, como un poco cero a la izquierda. La justicia lamentablemente afecta muchísimo los derechos de la mujer.
la peor, pésima. No se ejerce una verdadera justicia contra la violencia que se está haciendo contra las mujeres. Se va quitando poco a poco la araña. No ha dormido esta noche. 3 de la tarde, 35 minutos. ¿Qué piensa de esta opinión que tienen los colombianos frente a la posición de la justicia hacia las mujeres? Pues definitivamente lo que escuchamos es realmente lo que siento en la sociedad frente a la forma como la justicia da su respuesta frente a los casos, a los distintos casos que se presentan. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un sinnúmero de violaciones que son reportadas, denunciadas a la justicia, y la respuesta desde el momento mismo en que se toma la denuncia, que se investiga y se sanciona, no solo el tiempo que pasa, sino la revictimización. ¿Qué quiero decir con esto? Que la víctima de determinados delitos vuelve a ser revictimizada por el funcionario judicial. No hay una respuesta efectiva, no hay medidas de protección claras. Las mujeres sienten que el aparato judicial no les da esa protección que el Estado debería darles en ese orden. Digamos, ahí tenemos una deuda. Es cierto que hemos avanzado, pero todavía la deuda en este orden es grande. La verdad, lo que tenemos son pocos fallos que responden realmente a lo que podríamos determinar que tengan ese enfoque de género. Se les olvida a nuestros jueces, a nuestros funcionarios judiciales, y debo decirlo hoy, desde el Ministerio Público también perdemos la idea de cómo debe ser el tratamiento cuando se nos denuncian casos por parte de las mujeres. Procuraduría al Derecho. Apareciste una noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. 3 de la tarde, 37 minutos. ¿Qué significa para las mujeres y para la justicia en Colombia el fallo de la Corte Suprema que ordenó indemnizar a una mujer por el maltrato a que la sometía su esposo? Precisamente ese es un ejemplo de cómo nuestra justicia pierde el enfoque de género. Cómo nuestra justicia, al momento de analizar un caso, en este caso, si lo recuerdan quienes hoy nos están escuchando, es una mujer que decide divorciarse porque había incurrido en alguna de las causales del Código Civil para obtener el divorcio, y le solicita a los jueces que, como estaba comprobada la violencia, y hablo en este caso de una violencia psíquica a la que estaba siendo sometida, al momento de determinarse si había o no lugar a una cuota de alimentos, si ella tenía o no derecho a esa cuota de alimentos. Pues bien, ¿qué fue lo que hizo el juez o los jueces en este caso? Dijeron que efectivamente pues, se reconocía el tema de la violencia, pero que no tenía derecho a una cuota alimenticia por su posición social, es decir, porque ganaba un salario, efectivamente ganaba más de 25 salarios mínimos, y en ese orden no tenía derecho a obtener esa pensión periódica, olvidando que lo que estaba buscando quien presentó esta reclamación era que se reconociera el daño psicológico que había causado la violencia de la que fue víctima no solo a ella, sino sus hijos en ese entorno familiar. Y aquí es donde digo que los jueces pierden ese enfoque, porque cuando ella lo solicitó, tanto en primera como en segunda instancia, los jueces perdieron de vista, no valoraron ese daño, y en ese orden fue la Corte Suprema de Justicia, que yo diría que en un fallo trascendental, el pasado 25 de julio, le ordenó nuevamente a la justicia valorar ese daño y reconocer que independientemente de la posición que ocupe la mujer en ese caso, y así tenga todo el dinero que tenga, la violencia, el daño debe ser reparado. Hablando justamente de esos temas que llaman la atención de la opinión pública, hay que decir que la Procuraduría hoy abrió indagación preliminar para establecer los presuntos responsables de los hechos denunciados por una modelo en Cali, Kate Martínez, y que esos hechos comprometerían a uniformados de la estación Meléndez ubicada en Cali. En este caso, ¿qué se podría decir? ¿Estamos protegiendo qué de esta persona? Sonia, obviamente mi función no es disciplinaria, sino la función preventiva, y por eso creo que podría, digamos, contestar esa pregunta y no generar problemas en lo que sería el abordaje del tema disciplinario. Pero creo que aquí hay que proteger la dignidad de esa mujer, su autonomía y la forma como los funcionarios públicos tienen que tratar a quienes de una u otra forma llegan
por razón en este caso haber arribado a la estación de policía después de los hechos que fueron denunciados. Es decir, aquí tenemos que mirar cómo se lesionó, si se pudo lesionar la dignidad y la autonomía de esa mujer, independientemente de que ella hubiese o no, pues no voy a entrar en detalles para el efecto, hubiese optado por bailar, etcétera. Aquí lo que hay que valorar es que ninguna persona tiene derecho a captar imágenes de otra y sobre todo sin su permiso a circularla en las redes sociales. 3 de la tarde, 40 minutos. Según Medicina Legal, en 2016 se presentaron 50.707 casos de violencia de pareja, de los cuales 90.25% la víctima fue una mujer. Esto es gravísimo, definitivamente. Pero yo quisiera hacer una pregunta que de verdad me parece que es importante porque es algo que se vive y se ha vivido. De personas que incluso uno conoce, que cuando se acerca una mujer a una comisaría de familia a hacer una denuncia por maltrato del esposo, hay casos en que la comisaria de familia, siendo una mujer, le pregunta: ¿y usted qué hizo para provocar el maltrato? Eso es gravísimo. ¿Ustedes no se acuerdan de una congresista que dijo en un debate en el Congreso que si su esposo le pegaba ya sabía por qué? Sí, sí. Bueno, lo que ustedes están planteando aquí tiene que ver precisamente con algo que como sociedad frente a lo que tenemos que reflexionar, y es en estas discusiones que hemos entrado sobre lo que es el enfoque de género. Es decir, hemos entendido en la sociedad que por el hecho de ser hombre o mujer tenemos unos roles que jugar en la sociedad. Y dentro de esos roles que supuestamente, porque son estereotipos, las mujeres tenemos que cumplir o tenemos que soportar, entre comillas, determinadas actuaciones. Y la violencia contra la mujer, debo decir, no solamente viene del hombre, también viene de la mujer, y específicamente de los funcionarios y funcionarias públicas a las que se nos olvida cuál es esa visión y la forma como debemos abordar estos temas. Jimena, cuando usted me habla de las comisarías de familia, debo decir que las comisarías de familia es la primera puerta de entrada a la administración de justicia. Son administradores de justicia. Y una de las debilidades que estamos viendo es que a veces, o decir en la mayoría de los casos, hay un desconocimiento de toda la normativa que hay para proteger. Es decir, cuando yo hablaba de revictimización por parte de la Administración de Justicia, estas son formas de revictimización. Entender y preguntarle a veces qué fue lo que hizo usted para que la golpearan. Es que algo tuvo que haber hecho, o usted se olvida cuál es su rol en la familia, cuál es su rol frente al cuidado. Entonces, en este orden, yo creo que en lo que debemos hoy y tomar conciencia es que hombres y mujeres, por razón de nuestro sexo, tenemos unas diferencias, pero también tenemos derecho, y a eso vamos, es a buscar la equidad y la forma como debemos comportarnos, no solo en el ámbito privado y en el público. Y aquí quiero resaltar, ámbito privado, porque es donde más violencia estamos observando. Las cifras de Medicina Legal nos muestran que aproximadamente hay más de 70.000 casos reportados de violencia intrafamiliar. Es decir, hoy la pregunta que como sociedad nos debemos hacer es ¿cuál es el rol que está jugando la familia en estos casos de violencia frente a nuestras mujeres, frente a nuestras niñas y nuestras adolescentes? Desde su delegada se pidió justamente a los jueces que a las investigaciones por violencia contra la mujer se le dé un enfoque de género. ¿En qué cambia si se le da o no un enfoque de género a esos procesos? Pues yo creo que el caso que acabamos de conocer y del que estábamos hablando en minutos anteriores sobre la forma como abordó la Corte Suprema de Justicia el caso de divorcio. Si yo no le doy un enfoque de género, si yo no le doy ese enfoque de género, seguramente las sentencias de primera y segunda instancia dirían que como la persona que pidió el divorcio, a pesar de que no era la cónyuge culpable y por razón del salario que recibía, no tenía derecho a una prestación alimenticia. El enfoque de género en este orden nos obliga a mirar de una forma, desde una perspectiva distinta a la forma como yo debo tratar el caso cuando de mujeres se trate. Y seguramente el abordaje siempre nos va a llevar a conclusiones diversas, como sucedió en este caso, donde la Corte le dice, con el enfoque de género, usted va a tener al final que resarcir el daño como cónyuge culpable por la violencia que ejerció sobre la mujer. Cuando perdemos el enfoque de género, nuestras decisiones resultan siendo injustas en contra de la mujer.
Ese mismo enfoque de género, por ejemplo, en la actualidad, podría darse para el tema de las mujeres que se han visto obligadas a venir a Colombia desde Venezuela a buscar una oportunidad y que terminaron en temas de prostitución. Claro, digamos, y agradezco esa pregunta, porque yo creo que en el tema de ese enfoque de género, hoy el país y el mundo está asistiendo a una discusión sobre lo que es la esclavitud sexual o el trabajo sexual, lo que sería el trabajo sexual y la explotación con fines sexuales. Y esa discusión está en que entramos en que algunas autoridades judiciales, y ahí viene el enfoque de género, es que si hablamos de trabajo sexual tenemos que partir del hecho que hay autonomía de la mujer para decidir entrar a hacer esa actividad y que no está siendo explotada por otro y que es ella la que recibe las ganancias de su actividad. En cambio, la explotación sexual, si no tenemos ese enfoque, le estamos permitiendo a un grupo de personas que se lucre de esa actividad, invisibilizando, borrando la autonomía y la dignidad de esa mujer. Y cuando hablamos entonces de ese enfoque es que cuando nuestros jueces van a tener en materia penal o en materia civil que abordar un caso de estos, tienen que entender que lo fundamental aquí es la dignidad y el respeto a la autonomía de estas mujeres para poder hacer la distinción entre uno y otro caso. ¿Qué trabajo ha hecho su delegada con mujeres directamente? Bueno, nuestra delegada ha logrado, digamos, en esto nosotros participamos en diversos comités desde el territorio y desde lo nacional, en procura de que se cumplan las normas que establecen las distintas, para la prevención de las violencias basadas en género. Quiero contarles que hay un comité de seguimiento que está integrado por la alta comisionada para la equidad de la mujer, la Defensoría del Pueblo, representantes de 3 mujeres en el país y la Procuraduría General. Igualmente, salimos al territorio a la escogencia de lo que serían las 3 mujeres frente a las cuales se escogería a nivel nacional aquellas que representarían ese enfoque de género en el tema de ahora, hablando de acuerdos de paz, en esa implementación de los acuerdos de paz. Igualmente, hace unos meses tuvimos una mesa con las mujeres víctimas de ácido y otros agentes químicos para conocer cuáles eran esas barreras de acceso que hoy tienen frente a las distintas modalidades de atención, salud, justicia, trabajo, etcétera. 3:47 p.m. Gina Potes es un símbolo de lucha y sobrevivencia desde hace 20 años. Con mucho esfuerzo y superación, lidera la Fundación Reconstruyendo Rostros. Gina, buenas tardes. ¿Cómo está trabajando con ustedes la Procuraduría? Gina. Ah, caramba, parece que perdimos buenas tardes. Ya. Ah, no, ahí está. Ya, recuperamos la comunicación. Gina, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias por darnos este espacio. Y bueno, qué tristeza uno escuchar todo lo que estábamos escuchando frente a la violencia contra la mujer y frente pues a la problemática que esto significa pues en los territorios de cada una de nosotras, ¿no? La violencia definitivamente es algo que marca no solamente a la víctima o a la mujer en este caso, sino también a su familia, al entorno, y pues es ahí donde realmente se ven las problemáticas que hoy por hoy vamos viviendo. Con respecto a qué está haciendo la Procuraduría, pues nosotros logramos un acercamiento realmente hace muy poco, queriendo socializarles el trabajo que hemos venido desarrollando pues a lo largo de varios años, que ya son casi 6 años que llevamos pues como en esta lucha las mismas mujeres que hemos sido sobrevivientes y que como sea nos ha tocado levantarnos y seguir adelante pues muchas veces sin el apoyo del Estado, ¿no?, de la institución. Entonces la idea es que ahorita la Procuraduría entre como veedor de realmente de todas estas herramientas que se han generado, como son 2 leyes de la República, una que es la 1639 de 2013 y la 1773 de 2016. Leyes que una intenta atender integralmente a las víctimas de agresión con agente químico, cosa que tristemente nos damos cuenta que no ha funcionado. No, gracias, siempre hemos dicho, y eso lo digo con mucho respeto y con mucho cariño, por supuesto, a la señorita Natalia Ponce de León, pero no todas las víctimas son Natalia Ponce de León. Natalia ha tenido, gracias a Dios, su salud,
atención, en su caso se movió, digamos, jurídicamente, y hoy en día pues hay un agresor preso, ¿cierto? Libre de, pues digamos, de tener que estar haciendo estas cosas, pero ¿qué pasa con el 99.9% de las demás víctimas? ¿Dónde están? ¿Quién las atiende? ¿Quién les da una cita médica? ¿Quién les cubre una cirugía? ¿Quién les da las máscaras, los protectores solares, las siliconas, todo lo que ellas necesitan? ¿Quién las protege? Porque siguen siendo agredidas por sus agresores y nada pasa en este país. Realmente para nosotros ha sido muy, pero muy, yo digo que muy triste ver, digamos, la atención tan ineficaz, tan inoportuna que ha tenido el Estado frente pues a este tipo de víctimas. Y digo yo, frente a las víctimas en general en este país. Gina, gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Delegada, ¿por qué ustedes decidieron, por qué la Procuraduría decidió trabajar con las víctimas de agentes químicos? Pues porque tristemente somos el primer país en el mundo con víctimas por quemadura de ácido y otros agentes químicos, donde si bien es cierto el mayor número son mujeres, también hoy estamos reportando hombres. Se ha incrementado el uso del ácido como una forma para el tema de los robos y demás. Pero también porque el caso de las víctimas de con químicos y otros agentes nos permite visibilizar que las barreras que ellas tienen de acceso a las distintas formas de protección en salud, en justicia, en trabajo, son las mismas que se producen para todas las víctimas. El tema de las barreras en salud, no hay medidas claras de protección, los problemas desde la misma atención en urgencias, frente a los protocolos que se deben seguir, se reproduce esa constante frente a todas las víctimas. Si hoy le preguntamos a las víctimas de violencia sexual cuáles son las barreras que tienen de protección, son las mismas, obviamente, digamos, con alguna diferenciación, aquí en el caso de las mujeres víctimas por el tema de lo que implica especialmente esa violencia física, porque además déjeme decirlo, en este caso es la violencia que todas las mañanas ellas se levantan y ven el rastro de esa violencia. Hay otras que son psicológicas, pero aquí es el tener que todas las mañanas o en cualquier momento constatar con el espejo que fueron víctimas de esto. Entonces, lo que queríamos mostrar es que hay un grupo y que estas barreras que ellas nos muestran son las mismas barreras que en general tienen todas las mujeres víctimas de cualquier violencia. Bueno, identificar las barreras que se está haciendo. Por ahora, estas barreras, y en efecto, Sonia, estas barreras están identificadas, tenemos planes con el Ministerio de Salud. Quiero contarles que desde el 2008 se expidió una ley que yo diría que es el protocolo contenido en la ley de atención para las mujeres, pero, por ejemplo, hoy las medidas de protección que consagra esta ley, el Ministerio de Salud no las ha podido implementar. Eso significa que como Estado a veces tenemos un conjunto normativo que yo lo consideraría como uno de los más avanzados en el mundo, pero que no tenemos acciones claras para el cumplimiento. Entonces, en ese orden estamos trabajando. ¿Cómo logramos acelerar con los distintos actores en el Estado protecciones claras y concretas y respuestas claras y concretas frente a las distintas víctimas? 3:53 p.m, pues para saber qué ha trabajado, cuáles son los temas que ha tocado esta semana para la Procuraduría para los Derechos de los Ciudadanos, Julián Pérez nos trae un resumen. Una bebé que requería un procedimiento quirúrgico de corazón fue atendida gracias a la labor de la Procuraduría Regional de Santander, que logró gestionar la atención prioritaria necesaria. La menor, diagnosticada con coartación de la aorta, está siendo tratada de una infección y posteriormente se realizará la intervención. La Procuraduría General de la Nación reiteró a los operadores del sistema de salud su obligación de prestar el servicio con calidad y oportunidad, especialmente en los casos en los que hay menores de edad involucrados, por ser ellos sujetos de especial protección constitucional. Ante la evidencia de sustancias potencialmente tóxicas en el humedal Ciénaga de San Silvestre de Barranca Bermeja, en Santander, la Procuraduría General de la Nación abrió una investigación para determinar quiénes son los responsables de no adoptar medidas, que de haberse tomado oportunamente, hubieran ayudado a evitar la grave situación ambiental en la que se encuentra. La Procuraduría Regional del Cesar instó al alcalde de Valledupar, Augusto Ramírez Uilla, a ejercer acciones de vigilancia y control sobre el desarrollo urbano de la ciudad, en aras de evitar hechos que afecten los derechos de la ciudadanía.
En el ejercicio de su función preventiva, el Ministerio Público pidió al alcalde disponer con el carácter urgente de mecanismos eficientes para evitar siniestros en las edificaciones, invasiones al espacio público, existencia de urbanizaciones piratas, evasión de impuestos a partir de la expedición de licencias urbanísticas e incumplimiento de las normas sismo resistentes. Al oído del ciudadano. Las noticias más relevantes de la Procuraduría las tiene Fabiola Niño. El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flores, en su participación en el Congreso de la Asociación Nacional de Fondos de Empleados, ANALFE, lamentó que los planes de ordenamiento territorial se convirtieron en motores de corrupción y señaló que la amenaza más grande que tiene la descentralización es precisamente la corrupción, por falta de capacidad institucional para manejar las políticas públicas, los recursos, ser efectivos y mostrar resultados. El jefe del Ministerio Público anunció que servirá como garante de la mesa de diálogo entre los gobernadores de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, y de Chocó, Joanny Carlos Palacios, sobre la situación de Belén de Bajirá relacionada con la continuidad, sostenibilidad y fortalecimiento de los servicios públicos que se prestan en esta zona. En concepto dirigido a la Corte Constitucional, el Ministerio Público pidió declarar infundadas las objeciones del gobierno frente al proyecto de ley que autorizó el reconocimiento de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales del país y aseguró que es viable concluir que los honorarios como parte de los gastos de funcionamiento de las entidades territoriales deben ser solventados con los ingresos corrientes de libre destinación sin que con ello se transgreda su autonomía. Por presuntas irregularidades disciplinarias que habría cometido al desconocer una denuncia por un presunto abuso sexual perpetrado contra una docente en una actividad realizada en la institución educativa departamental de Montfort, la Procuraduría Regional de Vaupés abrió indagación preliminar contra Fernando Cardoso Ferraz, rector de la institución. 3 de la tarde, 57 minutos, preguntas cortas para respuestas rápidas. ¿Este es un país machista? Salimos a la calle y le preguntamos a los oyentes qué pensaban y eso fue lo que nos dijeron. Yo pienso que las mujeres no tienen tareas, porque tanto hombres como mujeres somos iguales, entonces no creo que tengamos que diversificar ese término de tareas. Ninguna. Yo creo que ahorita las mujeres cada día estamos más capacitadas para realizar labores que los hombres pueden estar haciendo también. Los roles pueden ser distintos por parte de la mujer, siempre y cuando no pierda su feminidad, tampoco pues descuidando la estructura familiar y los valores familiares que deben ser inculcados para los hijos. Ese último comentario de nuestro ciudadano de a pie es interesante porque a pesar de que trata de defender que somos iguales, empieza a generar un tema de estereotipos de lo que debe ser como la mujer en la familia, la mujer en el hogar. Y es precisamente, yo creo que eso es lo que como sociedad hoy tenemos que hacer, empezar a romper como mamás, empezar, porque digo que, y en eso tenemos razón, creo que las que tenemos que empezar a romper esos estereotipos somos nosotras como mamás, no asignar unos roles especiales al hijo hombre o al hijo a la mujer, considerar que quien debe hacer X actividad en la casa es la mujer. Y también con nuestras parejas y demás entender que los dos somos iguales, que el cuidado de los hijos nos corresponde a las dos, no como es una obligación de los dos. Y en ese orden, yo sí quisiera hacer hoy un llamado a quienes nos están escuchando, primero, a que denuncien cualquier acto de violencia, a que no le tengan miedo al que dirán. El que dirán no nos va a proteger de la violencia que sigue, porque cuando no denunciamos desde el primer acto de violencia, vamos dejando que esto escale al punto que en algunos casos ya no sea fatal, como los casos que se han reportado en los últimos, donde ya hemos mujeres que son por feminicidio, sus parejas o sus exparejas terminan con la vida de ellas, o incluso en depresiones que llevan al suicidio. Entonces yo creo que el llamado que hoy tenemos que hacer es, hay que denunciar y hay que tener redes de apoyo para lograr fortalecernos. Bueno, así concluye Contacto Directo. Gracias a Somos Procuradores por haber estado hoy aquí, como todos los lunes. Un tema importantísimo, importantísimo. Ojalá podamos profundizar mucho más sobre esto. Sonia, muchísimas gracias. Procuradora delegada, muchas gracias por haber estado aquí en Somos Procuradores. 3 de la tarde, 59 minutos. Ya vienen las noticias de la hora y continuamos con
El Atardecer. Un abrazo a todos. Hasta mañana.